¿Por qué muchos libertarianos repudian tanto el derecho a vivienda sabiendo que la crisis inmobiliaria del 2009 fueron por sus ideas? No sé si la crisis inmobiliaria del 2009 fue por sus ideas, pero ellos, su labor es enriquecerse, la burbuja inmobiliaria les da igual. Cuando se crea una burbuja inmobiliaria, generalmente el que pierde dinero es el que compró casa. Yo compré en el peor momento, creo. Sí, compré un piso que todavía no cuesta lo que yo estoy pagando por él. Quien paga las burbujas inmobiliarias son los ciudadanos, no las grandes inmobiliarias, ni los bancos, ni las hipotecas y esto, ¿no? Cuando el hombrecillo Zedillo destrozó la economía en México en el 94 y los que teníamos hipoteca descubrimos que debíamos el 140% de nuestro adeudo teníamos que pagarlo en intereses para seguir debiendo el 100%. Los intereses se habían ido al 140% anual. Pregúntenme cómo quiero yo a Zedillo. Los bancos no perdieron. No perdió nadie más que los que habían comprado casa y evidentemente acabaron teniéndola que vender porque no podían pagar las mensualidades hipotecarias. Entonces, los libertarianos parten de la base de que la gente tiene que comprar su casa y si tiene una casa infecta, indigna, donde sus hijos viven en condiciones terribles porque no se puede permitir otra casa, eso está bien. Es el mercado, es la mano invisible del mercado. Tenemos por aquí. Es la mano invisible del mercado que organiza las cosas para que todos sean felices, ¿no? A los libertarianos les encanta eso. Son los socialdemócratas y muchos liberales los que dicen, oye, mira, hay que tener un estándar mínimo. No se trata que todo el mundo viva en una mansión de, no sé, como la de Shaquille O'Neal. Tiene 50 y tantas habitaciones y usa 2. Él mismo lo confiesa. No. Se trata de que todo el mundo tenga un mínimo de dignidad. No se trata de que todo el mundo coma esas cosas que preparan los grandes chefs en los lugares donde cobran 1,000 euros por ir a cenar. Pero que todo el mundo tenga una alimentación digna. Y luego de allá para arriba ya veremos. Y se trata de que todos tengan una educación digna, se trata de que todos tengan una sanidad digna. Esos 4 puntos, precisamente alimentación, vivienda, salud y educación, son los que ponen en contra a los socialdemócratas contra los neoliberales y actuales libertarianos, que tienen de libertarianos lo que yo tengo de campeón campeón de mates de la NBA, ¿no? Creen en una individualidad tan absolutamente imaginaria que siempre me han provocado una preocupación enorme. Y he tratado de explicarles, mira, tú no vives por ti mismo, no es tu individualidad, no es tu esfuerzo el que ha creado las cosas. Porque tú, por ejemplo, usas Internet. Pero todo lo que se ha puesto en Internet lo han puesto otros. Si tú te haces tu Internet solito con la información que tú tienes, te cabe en mi reloj. Pero tendrías que saber primero hacer el hardware y luego programar el software y no tendrías quien te lo enseñara porque si te lo enseña otro, te está pasando la información que hicieron otros, que adquirieron otros muchos. Por más que creas en un individualismo tipo un protagonista de alguna de las horrorosas novelas de Ayn Rand, tú eres producto de tu sociedad, te ha dado tu cultura, te ha dado tu educación, te ha dado tus costumbres, te ha dado tu idioma, te ha dado tu protección, te ha dado policía, te ha dado calles, te ha dado luz, te ha dado internet, te ha dado el acceso a un montón de cosas que han hecho otros millones de seres humanos. No me vengas con el asunto individual. No, yo lo he hecho todo con mi esfuerzo individual. ¿Cuántos trabajadores estás explotando? Bueno, no, pero ellos son prescindibles, yo no. No, mira, eres también prescindible. Eres tan prescindible que si te suelto en el Amazonas en pelotas, no duras 2 días. Con toda tu capacidad individual. Somos un animal social. Esto no quiere decir que el colectivismo comunista sea la solución, por supuesto que no. Pero sí quiere decir que somos una sociedad y debemos tratarnos como tal.
no veo que sea tan difícil como para que gente como Milei sea capaz de decir que algo tan simple como la educación no es un derecho.